Juan y los mentirosos. Entonces, por favor, ayúdeme con el primer versículo que vamos a leer. Juan, capítulo 8, versículo 44. ¿Quién lo tiene? Bueno, ayúdeme, por favor. Bueno, aquí hay un fiel retrato de esa gran verdad, una descripción exacta de esa gran verdad con la cual sustentamos los otros puntos que vamos a ver en la primera epístola de Juan, cuando él habla de los mentirosos. Pues aquí nosotros sencillamente podemos entender que no hay otro autor de la mentira, ¿sino quién? Que hay un padre de la mentira que se llama Satanás. Es decir, en medio de todas las verdades que Dios ha establecido sobre la tierra, llámense verdades espirituales, llámense principios para la vida familiar, que también son verdades, llámense todo esa serie de mandamientos que Él nos ha declarado, llámese lo que tiene que ver con su esencia, la parte teológica, llámese asuntos incluso hasta de gobierno. Cuando hay alguien que tergiversa, cambia, distorsiona, no se conserva fiel a los principios de la palabra de Dios, ya ese es camino de mentira y está catalogado aquí como uno que es autor, uno que lo ha engendrado. Él le dice, ustedes sois de vuestro padre el diablo. Eso debió ser una palabra muy fuerte para ellos, porque ellos siempre, estamos hablando de los judíos a quien Jesús le está hablando en este pasaje, y ellos siempre se consideraron y se justificaron diciendo, linaje de Abraham somos, no somos hijos de fornicación. ¿Qué es lo que te pasa? Somos el pueblo escogido. Y resulta que Jesús llegó a decirle que ellos sí eran hijos del papá. ¿Y quién era el papá? Pues uno que siempre había mentido desde el principio. Entonces ya con esa base podemos entender, porque aquí también se usa la palabra pseudos. Cuando habla de mentiroso, que es mentiroso, habla pseudos. Y precisamente esa es la palabra que va a usar Juan. La primera que voy a referirme dentro de lo que estamos proyectando en este mensaje, Juan y los mentirosos, es una de la que nosotros le ponemos el rótulo a Dios. Es decir, hay personas, según Juan, hay personas que le dicen mentiroso a Dios. ¿Sí sabía? Vamos allá. Entonces le invito a que abra en Primera de Juan, el último capítulo, que es el capítulo 5, y vamos a leer versículos 10 al 12. ¿Cómo dice allí Juan que nosotros le decimos mentiroso a Dios? Esa es mucha sinvergüenzura, ¿cierto? Ese es el extremo. Pero con ese quiero comenzar, porque este tiene que ver concretamente con Dios. Los otros tienen que ver con nosotros. Entonces por eso quiero salir primero de este, porque no menciona otros parecidos a este. Muy particular. Entonces dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no crea a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Miren, Juan está diciendo, porque recuerden que Dios mismo en su sobrenaturalidad dio evidencias, demostró, y por eso ellos fueron testigos de toda esa evidencia y de toda esa historia. Dios demostró que Jesucristo era su Hijo y es su Hijo. Por allá escucharon esa voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y las veces cuando aparecieron las señales milagrosas, todos los milagros que aparecen respaldando al Hijo de Dios, su resurrección, bueno, las evidencias sobran en toda la Biblia, y como estamos hablando de Jesucristo, especialmente en el Nuevo Testamento. Entonces, una persona que decide en su corazón no creer en el Hijo de Dios, está diciéndole a Dios mentiroso, porque resulta que Él ya ha dado evidencia, ya ha dado testimonio de quién es el Hijo de Dios. Entonces, una persona que toma esa actitud de no creer, de rechazar al Salvador, lo que está diciéndole, en otras palabras, como lo dice Juan, le está diciendo a Dios mentiroso. Eso es bastante abusivo, porque está bien que entre nosotros seamos mentirosos y que en algún momento dado nosotros caigamos en algo así, porque somos seres humanos, pero la Biblia dice que Dios es imposible que mienta. Si hay algo imposible para Dios, es que nunca miente, siempre ha declarado verdad. Entonces, esta es la etapa, el extremo con la actitud de no creer. Está declarando a Dios mentiroso. Es una persona que definitivamente no quiere entender nada de lo que Dios. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me entiende? Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios, porque no hay otra manera de caminar y vivir la vida cristiana sino mediante la fe en Jesucristo. Entonces, aquí encontramos esta primera declaración de pseudos, esta primera declaración de mentiroso. Y obviamente, como tiene que ver con Dios, entonces está relacionado con nosotros, porque es el ser humano quien en un momento dado toma una u otra actitud, una u otra manera de pensar en cuanto a quién es Dios. Si usted ha venido aquí hoy y quizás todavía se siente con muy poca fe, ánimo, todavía hay chance para fortalecer esa fe. Pero si usted vino con otra intención, sin fe, créame que es necesario que usted se arrepienta y le diga: Dios mío, yo he sido muy incrédulo, perdóname porque con mi incredulidad te he hecho mentiroso a ti, porque soy evidencia, tengo vida, soy evidencia, todavía existo, me has manifestado tu fidelidad de muchas maneras. Ese es uno. Vamos a ir entonces a los otros, que son más actitudes y comportamientos de nosotros como creyentes entre nosotros mismos, ya no con relación directamente con Dios, sino entre nosotros mismos. Entonces le invito a que leamos en el capítulo 1, no sé, ya vamos a comenzar desde el capítulo 1, porque en cada capítulo hay varios. Entonces vamos a ir primero de Juan, o estamos allí en primero de Juan. Amados hermanos, ¿me están entendiendo todos? ¿Me estoy haciendo entender? Muy bien. El segundo que encontramos de Juan y los mentirosos está en el capítulo 1, versículo 6. Dice allí: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Pseudos, dice Juan, pseudos, mentirosos, eso es mentira, y no practicamos la verdad, no practicamos la verdad. Entonces aquí sencillamente está relacionado con aquella clase de personas que de pronto aparentemente llevan una vida muy espiritual, aparentemente son unos buenos creyentes, es decir, declaran y hacen creer que tienen una
buena comunión con Dios. Pero resulta que cuando salen de la iglesia o de esos lugares sagrados, no necesariamente una iglesia, o de su tiempo que dedica a las cosas espirituales, pues él también va y consulta a los brujos, también va y comparte esa vida desordenada que le ha gustado vivir. Entonces hay solamente una apariencia de piedad, como dicen otras epístolas. Decir que su vida no es consistente. Hay una gran contrariedad entre lo que dice y lo que hace. Porque dice, si decimos, o sea que en este caso están metiendo personas que alegan tener una muy buena comunión con Dios, pero su vida está en tinieblas. ¿Y eso quién lo sabe? Pues al pastor puede estar oculto, a los líderes puede estar oculto, a la persona que le visita para enseñarle la palabra puede estar oculto, pero para Dios no. Y él sí sabe que hay más oscuridad que luz en la vida de ese creyente o de esa creyente. Entonces, de una manera muy sencilla, está diciendo Juan, si usted me dice que es un hombre metido con Dios, pero anda en tinieblas, deje la carreta, no sea mentiroso. En otras palabras nos está diciendo, arrepiéntase de su mentira, porque a Dios no lo puede engañar nadie. Nadie puede engañar a Dios. Pero voy a avanzar. Vamos a otro que es un poco parecido. En el capítulo 2 hay otra declaración. En el versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, y la verdad no está en él. De nuevo Juan dice, pseudos, es un falso. No se vaya a enojar conmigo. La palabra de Dios es muy clara. Y nosotros tampoco podemos decir solamente que tenemos comunión con Dios o que conocemos a Dios, que esta es la otra palabra que usa Juan. Hay sus diferencias, ¿verdad? Una persona que dice conocer a Dios, pero está desentendido de su palabra, es una persona que no está en la verdad. Es un abogado que definitivamente la ley la pone a sus espaldas. Es un médico que pone a sus espaldas las normas estrictas de higiene que debe tener dentro de su consultorio o dentro del lugar quirúrgico, etcétera. Entonces, si nosotros decimos conocer a Dios y nosotros no le prestamos atención a lo que Él nos dice en su palabra, pues estamos mal. Estamos en lo que Juan cataloga como mentira. Entonces necesitamos ser de aquellos que somos juiciosos para conocer la palabra, para conocer su ley. Si usted todavía le da pereza leer la Biblia, usted no está dentro de aquellos que verdaderamente quieren conocer a Dios. Si usted todavía dedica más de 3 horas a Facebook y 5 minutos al devocional, usted está grave. Porque usted dice conocer a Dios, pero los mandamientos de Dios no los tiene en cuenta. Si usted cuando el predicador, bueno, eso no lo voy a decir porque yo me voy a alargar hoy, ¿no? Si usted cuando el predicador ya se va demorando el tiempo y en otras cosas usted es amplio para darle el tiempo a otras personas, pero casi Dios no tiene tiempo, aquí el Señor le está diciendo, usted dice que me conoce, pero aborrece mis mandamientos, no guarda mis mandamientos. Amén. Y en la Biblia encontramos muchos mandamientos. La idea con esto no es citar toda la cantidad de mandamientos para decir cuáles son los que usted está faltando o los que yo estoy faltando. Hoy le invito a que usted le pregunte, Señor, ¿cuáles son los mandamientos que yo vengo quebrantando?
¿cuáles son los mandamientos que yo vengo infringiendo? Porque si yo sigo así, delante de ti soy un mentiroso, porque digo que te conozco y no te hago caso. ¿Amén? ¿Sí me dicen amén? Entonces este es el tercer mentiroso que aparece aquí. Los que dicen conocer a Dios y los mandamientos de Dios no le paran bolas. No hay temor de Dios. Vamos al número 4. Aquí hay uno ya de corte doctrinal. Vamos en el capítulo 3, perdón, en el capítulo 2, en el mismo capítulo 2, no nos salgamos del capítulo 2, miremos el versículo 22, mire lo que dice. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bueno, vamos a contextualizarnos un poquito y vamos a buscar las aplicaciones actuales que hay de este punto. Ustedes saben que los primeros que negaron que Jesús era el Cristo fueron los judíos, ¿cierto? Ellos fueron los primeros que negaron que Jesús era el Mesías. Él no puede ser. Necesitamos un hombre guerrero que definitivamente confronte el imperio romano, el gobierno romano y nos saque de esta esclavitud. Bueno, ellos tenían una connotación del Mesías muy distinta y obviamente por todas las cosas que sucedieron y porque también Dios hubo un momento en donde permitió el endurecimiento de ellos, dice Pablo en otras palabras por allá en Romano. Lo cierto es que ellos fueron los primeros que negaron a Jesús como el Mesías. Y a partir de allí, el gran tropiezo que ellos encontraron cuando fueron a predicar a Cristo en las ciudades del Imperio Romano, donde encontraban judíos y una sinagoga, el primer tropiezo eran los judíos. Bueno, los primeros convertidos fueron judíos, todos lo sabemos, pero también fueron el primer tropiezo porque ellos rechazaban esa versión del Mesías que le estaban predicando al Mesías a quienes ellos se habían hecho una idea que debía ser el Mesías. Entonces, hoy día también muchas personas tienen una idea de Jesús, pues, que puede ser no centrada en la Biblia. Y los encontramos hoy. Personas que solamente aceptan a Jesús como un personaje de la historia y nada más. Un grupo de hindúes dice que Jesús se desapareció a los 12 años, tratando de tomar cronología bíblica, y se fue para el Tíbet y allá aprendió todas las creencias y prácticas de los tibetanos, de tal manera que él ya podía hacer milagros posteriores. Esa es una versión del Jesús que ciertas religiones pueden presentar. Los brujos también a veces toman a Jesús como un personaje que les inspira para hacer cosas sobrenaturales y es una manera de ver ese Jesús. De pronto cada cultura, cada religión o cada manera de pensar de acuerdo a la conciencia donde haya crecido, así se hace una idea de Jesús. Pero que Jesús sea el Mesías, Hijo de Dios, Salvador, para Él, eso es otra cosa. Y eso solamente los tenemos los que por convicción y por el poder del Espíritu Santo y la palabra, hemos aceptado que Jesucristo es el Señor. Amén. Es decir, que Jesucristo es el Señor, es una declaración que no es cualquier cosa. La Biblia dice que hasta los demonios tiemblan. Y cuando llegaba Jesús, los demonios temblaban, porque le decían, ya tú vienes a atormentarnos, vete de aquí. Hasta los demonios aceptaban la autoridad divina que Jesús tenía, o que Jesús tiene. La autoridad del nombre de Jesucristo dice que le fue dado un nombre sobre todo nombre. Esa es la dimensión amplia, bíblica, de quién es Jesús. No es un personajito que apareció en algún momento de la historia y que ya pasó como cualquier otro personaje de la historia.
No, Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Como tú lo concibas, así entonces vas a proyectar tu vida. Porque como Él es nuestro modelo, como Él es nuestra inspiración, como hay que vivir, o como dice el apóstol Juan aquí en su epístola también, el que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo. Él nos motiva y nos impulsa a ser cristianos. ¿Por qué fueron llamados por primera vez en Antioquía los creyentes cristianos por primera vez? Porque proclamaban a Cristo y veían que ellos estaban imitando a Cristo. Entonces les dijeron, desde allí apareció el nombre cristianos. Pero hay personas que pueden decir que son cristianos, pero ya lo hemos mencionado en otros puntos, en los puntos anteriores, que no, solamente ese es un nombre. Entonces, dice Juan, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Entonces él no solamente se la estaba tirando a los judíos, se la estaba tirando también a toda persona que veía a Jesús como cualquier otro personaje que había pasado. Pero nosotros tenemos una convicción muy distinta. Amén, hermano. Tan especial que nos postramos ante Él porque Él es Dios y nos arrodillamos y nos encomendamos a Él. Es decir, yo quiero que entienda esto, la dimensión tan amplia de quién es Jesús en la Biblia. Nosotros debemos tenerla muy clara, porque de lo contrario, si usted lo minimiza, si usted definitivamente todavía no tiene seguridad de quién es Jesús, entonces el Señor le está diciendo, usted es un cristiano mentiroso. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Quién es mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías Salvador. Entonces por eso usted debe tener eso clavado en el corazón. Mire que aquí ya es un asunto doctrinal de la convicción que usted y yo tenemos de quién es el Hijo de Dios. Vamos adelante. Aquí aparece otro en el capítulo 3 que lo podemos entender en el contexto, es decir, de todo lo que lo que mencioné y lo que me falta por mencionar, también podemos decir que en este punto Juan, aunque no lo dice, lo expresa tácitamente, porque recuerden que él viene haciendo comparaciones. Entonces, capítulo 3, versículo 17, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora yo le pregunto, ¿usted no cree que en el orden que llevamos, Juan también le escucháramos el eco decir, el que solamente ama de boca es un mentiroso? ¿Sí van conmigo? ¿Es exagerado decir esto? Aunque allí no dice literalmente, no aparece la palabra pseudos. Es que está diciendo, es decir, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, ¿qué clase de amor es el que profesa ese cristiano que pudiendo ayudar a alguien no lo ayuda? Eso es lo que está diciendo Juan. Entonces él dice, si hay alguno que solamente declara amor de boca, es mentiroso. Es interesante que Jesús nunca aparece una expresión en donde le diga a alguien, te amo. Tan romántico, ¿cierto? En los evangelios no aparece ni una sola palabra en donde Jesús le diga a alguien, te amo. Pero lo demostró. Todos los días.
en todas las circunstancias en donde encontramos en escena al maestro, él estaba demostrando su amor. Entonces, claro, Juan tiene toda la autoridad de poder decir, no, no es que es de boca. No es que es de boca, hermano, te amo. Te quiero mucho, mamá. Usted ya, las madres saben por dónde va el agua del molino en este punto. Mami, te quiero mucho. ¿Sí? ¿De boca? ¿Apenas los días de la madre? ¿Y su comportamiento, mijo? ¿Y las veces que le pido un favor y usted no aparece? ¿O la esposa? ¿Cuántos están casados aquí? Usted le dice muchas veces a su esposa, mi amor. Yo le digo a la mía, mi nenina, mi negrita, cariñito. Pero llega un momento en donde dice, por aquí no me está demostrando que usted me quiere, papito. Y los que somos casados tenemos reproches de nuestra pareja muchas veces, de cómo está nuestra clase de amor que supuestamente profesamos con él o con ella. Entonces, en este punto podemos decir, bueno, hay otro mentiroso, el que solamente ama de boca, amar solamente de palabras. Necesitamos hechos y en verdad. Amén. Vamos a los dos que nos faltan. En el capítulo 4, versículo 1 y 3, allí aparece otra declaración que nos va a decir Juan. Capítulo 4, versículo, vamos a leer del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, aquí encontramos a aquellos que negaban, o sea, una cosa es negar que Jesús es el Mesías, que es el punto doctrinal que vimos ahorita, negar que Jesús es el Mesías, y otra cosa es negar que Jesucristo se encarnó. Eran dos posiciones de creencias, dos posiciones teológicas, dos posiciones de manera de ver a Cristo distintas. Los que negaban que Cristo había venido en carne eran los gnósticos de aquel tiempo, los que tuvieron una lucha fuerte. En los tiempos de los apóstoles hubo una confrontación muy constante, porque los gnósticos, que eran un grupo, una filosofía griega, ellos decían que lo sagrado no tenía nada que ver con lo humano. Entonces, bajo esa perspectiva, todo lo que era humano era diabólico, era no divino. Entonces ellos hacían esa separación. Entonces siempre rechazaron que el Hijo de Dios hubiese podido venir como humano. Entonces ellos rechazaron la encarnación de Cristo, una doctrina que ya para nosotros es básica. Nosotros lo recordamos en la Navidad, cuando Jesucristo se hizo hombre, pero en la Biblia hay toda una fundamentación tremenda y una justificación también divina de por qué Jesús se hizo hombre, por qué Dios se encarnó. Entonces, esto no era aceptado en la manera de pensar de los gnósticos y generó mucho conflicto y confusión. Pero Juan salió a decir
les cuento que este es otro anticristo, porque rechaza la encarnación del Hijo de Dios. Porque Jesús sí se hizo hombre, 100% hombre, 100% divino. Entonces ellos rechazaban esta posición doctrinal, esta creencia, si se quiere, en términos hoy de lo que llaman, este es un dogma. Usted sabe que los dogmas no son negociables. Los dogmas son aquí así y en cualquier parte. Y si alguno quiere llamarnos dogmáticos por esto, pues no importa. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios, que Jesucristo se encarnó, y eso lo creemos nosotros. Entonces ya de nuevo salta aquí el asunto de las creencias. ¿En qué clase de Cristo has creído tú? ¿Cuál es el Mesías que está en tu mente? ¿Qué perspectiva, opinión del Hijo de Dios tienes? Bueno, yo no sé cuál tengas, pero la Biblia es muy clara. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías Salvador, y Él se hizo hombre, se encarnó, murió, resucitó. Por eso el primer concilio de Nicea, que aparece por allá por el 300 y piola, era resaltando una problemática de conflicto cuando se da entonces lo que hoy llamamos como la doctrina de la Trinidad, porque había mucha confusión precisamente por la influencia de los judíos y los gnósticos. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hoy pensar para cerrar este punto doctrinal también? Es decir, nosotros debemos tener cuidado cuál es el Cristo que nos pintan las películas, que nos pintan los dibujos animados, en el caso de los niños, que nos pintan los medios, que nos pintan otras religiones, porque es que el que me pinta la Biblia es muy claro. Y cuando yo me alejo de lo que Dios dice en la Biblia en cuanto a la revelación del Mesías, entonces yo soy falso. Dios me está declarando que soy mentiroso, que es el punto que estamos viendo hoy. En ese sentido, la iglesia debe ser fiel a lo que el Señor dice en su palabra, que es, ¿quién es Jesús, el Hijo de Dios? Amén, amados hermanos. Entonces, no le crea a todo el mundo cuando le habla de Jesús, que le pueden decir Chuchito o mi Jesucito. No, muchos términos que pueden haber hasta de cariño, pero el peso es, bueno, ¿de cuál Jesús me está refiriendo? ¿A cuál te refieres? ¿Cuál es la convicción que tú tienes de quién es Jesús? Entonces eso me permite pararme firme y tener claro en quién es que he creído yo, por quién es quien vivo, a quién le he dedicado mi vida, porque usted no está siguiendo a hombre ni una religión, usted está siguiendo al Hijo del Dios viviente. Su creencia, su fe no es vana, no es algo temporal, que hoy sí, mañana no. No, Señor. Lo que usted y yo hemos aceptado y en quien hemos creído verdaderamente es aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dale un fuerte aplauso a él, amén. Nos queda la última mentira de Juan, de los casos de los mentirosos, y vamos a leer capítulo 4, versículo 20. Dice así: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pseudos crispetianos. Falso. Porque allí explica, pues, ¿cómo es que es? Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ya Juan recurre a un argumento de una lógica. ¿Usted dice que ama a Dios? Usted no lo ve, ¿cierto? No.
Pero mire, el que tiene allá a su lado, que usted está resentido todavía con él, que todavía tiene en el corazón, como decía un amigo, no una raíz de amargura, sino una yuca. Una yuca de amargura, porque cada vez que lo ve, se le daña el día. Mejor dicho, no quiere verlo. Si todavía hay resentimientos en usted por alguien y usted dice que ama a Dios, le quiero recordar que la palabra de Dios hoy nos está diciendo que somos mentirosos. El amor que Dios nos pide a nosotros es incondicional por las demás personas. En estos días recordábamos unos casos particulares en una iglesia en donde fue evidente hasta el racismo. Y la persona sintió el rechazo porque en el horno se quemó un poquito. O estaba más acaramelado. Ustedes saben que ese es un problema que incluso hay en los Estados Unidos, pero aquí en Colombia también los hay. Todavía hay brotes de peleas en los Estados Unidos entre los blancos y los negros. A pesar de todo el legado de Martin Luther King, que fue un pastor evangélico. Pero todavía hay muchos brotes de racismo. Amados hermanos, hoy también encontramos una población venezolana que emigró aquí a Colombia. Y yo sé que un grupo de ellos se ha ganado mala fama. Yo estuve en el Perú hace 4 años y sí que los odian. Porque quizás muchos de ellos tampoco han dado el mejor testimonio. Entonces ellos han generalizado y les va muy mal a los venezolanos en el Perú. En muchas ciudades del Perú. Pero nosotros encontramos a veces tratos discriminatorios con los venezolanos o con otras personas. En los tiempos de Jesús había discriminación a la mujer, a los niños, ya sabemos que a los cobradores de impuestos, a las prostitutas. Y Jesús, cuando usted lee el Evangelio de Lucas, usted encuentra que Lucas siempre quiere resaltar la bondad de Jesús para con los marginados, para los que eran rechazados, para aquellos que socialmente no eran bien vistos. Entonces, cerrando este punto, nosotros no podemos ser de aquellos que decimos que amamos a Dios. Papito Dios, te amo. Sí, tú eres hermoso, papito Dios. Sí. ¿Me amas? Pues si no amas al que tienes allá a tu lado, que lo ves, ¿cómo me puedes amar a mí? Dios dice, mentiroso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mis amados hermanos, yo creo que entendiendo todo este panorama que he intentado compartirles con estos pasajes bíblicos, bajo este tema importante, yo creo que de aquí salimos pisando un poquito más despacito, ¿sí o no? Un poquito más despacito para, Señor, ¿será que yo sí soy ese creyente auténtico? Yo sí soy ese hombre, esa mujer de Dios, ese creyente fiel. ¿O será que por allí tengo una sarta de mentiras que ya tú has detectado y hoy quisiste traerlas a la luz para que nosotros volvamos a la verdad que es el Hijo de Dios, en quien hemos creído? Amén. Yo les pido que se pongan en pie y le demos gracias a Dios.
Papá Dios, nos acercamos ante el trono de tu gracia, porque no tenemos otro trono que pueda compadecerse de nosotros como pecadores, como transgresores, como falsos, mentirosos y todas aquellas cosas en las que muchas veces caemos en pensamientos, palabras y actitudes. Tú quieres de tu iglesia que camine en la verdad, que nosotros caminemos en la verdad. Y por eso Jesús, con la confrontación que nos hace el apóstol Juan hoy, nosotros tenemos que pedirte perdón. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos.